Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Arteaga y en esta oportunidad quiero invitarte al reto número 4 de estos 9 días. Espero que haya pasado un domingo en familia y ahora vamos a continuar con el reto de los 9 días. En este reto lo que vamos a hacernos es percibir esa pertenencia. Te invito a percibir esa pertenencia. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos. ¿Y qué significa que todos pertenecemos? Bueno, que dentro del sistema familiar, el sistema familiar no tolera la exclusión. No se trata de que pertenezcan los buenos o los que hicieron algo altruista, sino simplemente pertenecemos todos, los buenos o los malos, independientemente de su comportamiento. Obviamente que no se le exime a aquellos que han hecho, si han hecho algún daño a algún miembro del sistema, no se lo exime de la responsabilidad, porque acá no estamos hablando desde el comportamiento, sino que estamos hablando desde lo inconsciente, desde el plano del alma, porque nosotros cuando nacemos en una familia ya pertenecemos y nunca, 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 nunca perdemos esa pertenencia. A veces sucede que se termina la relación, pero el vínculo siempre continúa. Siempre, siempre, siempre vamos a pertenecer en el sistema familiar. Así no se cumple en otro sistema. En otro sistema podemos perder la pertenencia. Por ejemplo, en un club o en el sistema laboral, nosotros pertenecemos en tanto y en cuanto trabajemos para esa empresa o ese trabajo bajo relación de dependencia, pero después, una vez que dejamos de trabajar, que se termina la relación, también se termina la pertenencia. En cambio, en el sistema familiar, nunca, 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 pero nunca se pierde esa pertenencia. Así que bueno, por eso la pregunta, ¿no es cierto?, que me hicieron por mensaje a WhatsApp que me mandaron, ¿quiénes son los que pertenecen a nuestro sistema familiar? Bueno, en primera línea, nosotros como hijos, ¿no es cierto? Nosotros como hijos pertenecemos, nuestros hermanos, nuestros hermanastros, incluyendo los fallecidos o que nacieron muertos. Todos ellos pertenecen, todos, 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 lo hayamos conocido o no. A veces sucede que nosotros no conocemos a nuestros hermanos o que fuimos adoptados y no conocemos si tenemos más hermanos. El sistema familiar, los órdenes funcionan siempre, siempre, siempre. Por eso yo te invito a que puedas tomar este conocimiento de esta herramienta para que la puedas incluir en tu vida y que vayas fijándote, ¿no es cierto?, qué parte te hace resonancia. Y además, obviamente, te invito a que hagas una consulta individual con cualquier facilitador certificado o que participe de los grupos de talleres de constelaciones familiares y puedas hacer una consulta personal. Entonces, dicho esto, también quién pertenece, además de los hijos, ¿no es cierto?, nuestros hermanos, nosotros como hijos, nuestros hermanos, nuestros hermanastros, hayan nacido o no hayan nacido, o si nacieron muertos, también en otra línea, también pertenecen nuestros padres, ¿no es cierto? Van a pertenecer nuestros padres, los hermanos de nuestros padres, los hermanastros, o sea, nuestros tíos, y así sucesivamente. También en otra línea, ¿quién pertenece? Nuestros abuelos, sus hermanos, algunos hermanastros, nuestros bisabuelos y así sucesivamente. ¿Quiénes no van a pertenecer? Bueno, los tíos políticos, los sobrinos, a no ser que tengan algunas características que yo voy a seguir nombrando. También, ¿quiénes pertenecen? Bueno, aquellos que tuvieron una suerte dura o sufrieron a una injusticia por un miembro familiar al que pertenecemos. Ellos también van a pertenecer, van a estar vinculados, ¿no es cierto? Y a veces, por eso decía, porque quizás a lo mejor
fue dentro del sistema familiar, ¿no es cierto? También aquellas personas que nos han hecho daño, que nosotros hicimos daño para que sea mejor comprensible, para que nosotros hicimos daño o que nos han hecho daño, que nosotros sufrimos la injusticia o nosotros hemos hecho hacer sufrir esa injusticia. Entonces siempre tiene que ser algo grave, ¿no es cierto? No algo banal. Tiene que ser algo grave. Entonces van a seguir perteneciendo, vamos a estar vinculados, y si nosotros no lo reconocemos, si nosotros lo excluimos, un progénito, un descendiente, otro miembro del sistema familiar lo va a incluir. Por eso es necesario, es importante que nosotros, por eso te invito con que empieces a ver de qué se trata las constelaciones familiares, para que uno mismo pueda ir chequeándose si el lugar que está ocupando es el lugar que uno está ordenado dentro del sistema familiar. ¿No es cierto? Porque a veces estamos viviendo destino de otra persona. A veces nos sentimos estafados, a veces sentimos que no nos tienen confianza, que hagamos lo que hagamos siempre es como que generamos desconfianza. Entonces ahí es una buena oportunidad para consultar, para poder ver, ¿no es cierto?, a través de la dinámica de constelaciones familiares, a quién le estamos siendo leal o con quién estamos implicados, y a partir de ahí podemos llegar a comprender, podemos llegar a incluir a ese miembro que fue excluido en su momento, que no tuvo esa oportunidad de ser reconocido, ¿no es cierto? Entonces nosotros, a través de la dinámica, y que dentro de la dinámica se utilizan frases, ahí lo podemos incluir y nosotros vamos a ordenar, y a la vez va a surgir efecto, ¿no es cierto?, en nosotros mismos. Acuérdense que todo el trabajo en principio es interno, ¿no es cierto?, que podamos ver, que podamos reconocer, que podamos integrar para poder reconciliar. Entonces, una vez que hicimos todo ese proceso interno que lleva, ¿no es cierto?, un tiempo, bueno, a partir de ahí uno tiene la libertad hacia afuera de tomar mejores decisiones, porque está, ¿no es cierto?, no está tan enredado con todas esas lealtades y esas implicancias. ¿Qué otra cosa más? Que me han preguntado, bueno, quiénes pertenecen, no tolera la exclusión, quienes no pertenecen también. A veces no solamente pertenecen a aquellas personas que le hicimos un daño o que nos han dañado, también pertenecen esas personas, como ya dijimos en videos anteriores, que nos vinculamos a través del sexo, a través de un hecho desencadenante, además de la parte de sangre, ¿no es cierto? También aquellos que hicieron lugar para poder estar, por ejemplo, parejas anteriores a nuestros padres, parejas anteriores a nosotros con respecto a nuestros hijos, ¿no es cierto? Algunas veces también esas personas que hicieron lugar para que se desarrolle el sistema, también estamos vinculadas con esas personas. También podemos estar vinculadas también a aquellas personas, por ejemplo, un bombero que nos ha salvado de un incendio. Resulta que después tengo un hijo que decide ser bombero y no hay ningún bombero en la familia, ¿no es cierto? O un policía en la segunda, tercera generación que quiera ser policía, y la verdad que no hay nadie que es policía. Por eso todas las personas que también nos podemos vincular por un hecho desencadenante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí tenemos más o menos, obviamente que esto es un reto, por eso no es una clase de órdenes del amor dentro de las constelaciones familiares. Es un reto, es para que vayas empezando a percibir, ir tomando, ¿no es cierto?, como a sorbitos lo que es las constelaciones familiares, y no te asustes,
Hay veces, hay personas que se asustan, ¿no es cierto? O a veces que personas que participan no pueden explicar toda esa sensación que sienten, todo eso que perciben cuando uno se despliega la dinámica de constelaciones familiares, ¿no es cierto?, en un grupo determinado. Por eso no hay que tenerle miedo a esa percepción, ¿no? Ese fenómeno que nos toma y de repente sentimos, sentimos y quizás tenemos algún gesto como la persona que nosotros estamos representando, porque estamos tomados, ¿no es cierto?, por ese campo de información donde el facilitador va a ir traduciendo, se va a ir formando una imagen con todos los representantes y va a ir traduciendo todas esas imágenes y va a tener sentido para el consultante. Por eso si todavía no experimentaste, no vivenciaste esta filosofía, método, técnica, llámalo como te resuene. Para mí obviamente es una filosofía de vida porque la practico todo el tiempo estoy viendo con buenos ojos, cuando me sucede algo es una invitación a que yo pueda ver de qué se trata esa dinámica, ¿no es cierto?, para que uno todo el tiempo la va a ir incluyendo, ¿no es cierto?, todo el tiempo la va a ir incorporando, todo el tiempo con las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, vamos a estar incluyendo y viendo quién fue excluido en su momento. Y otra pregunta más que me hicieron, ¿cómo se excluye a una persona? Bueno, una persona se le excluye conscientemente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando estamos orgullosos de algún miembro que hizo algo altruista, ¿no es cierto? Pero no hablamos de la persona, por ejemplo, que es alcohólico, que es fumador, que es tomador, que todas esas acciones que a nosotros nos genera vergüenza, ¿no es cierto?, cada uno con sus valores, todas esas cosas que a nosotros nos genera vergüenza lo excluimos de la manera de que no hablamos de eso o no comentamos nada, ¿no es cierto? O quizás un miembro de nuestra familia estuvo preso, estuvo detenido, ¿no? Su libertad fue restringida. Entonces nosotros de esa persona que estuvo en la cárcel no hablamos. Entonces cuando pasa la vida, ¿no es cierto?, y tenemos hijos o tenemos nietos, esos hijos, esos nietos que podemos ser nosotros, nunca nos han hablado de ese tío que estuvo preso o ese tío que era jugador o era alcohólico. Entonces como que se lo excluyó por vergüenza. Y cuando uno lo integra, ahí recuerden que el sistema familiar brega por el número completo. Ahí el sistema uno lo puede sentir y se va relajando. A veces me acuerdo que una persona vino a la consulta y estaba el hijo, ¿no es cierto?, estaba detenido, ¿no es cierto?, y los padres eran los dos profesionales. O sea que uno puede pensar, bueno, pero si tiene hijo de dos profesionales, ¿cómo puede ser que un chico haya delinquido? Bueno, en la constelación, en el despliegue de la constelación, resultó ser que él estaba implicado, ¿no es cierto?, con 2 generaciones hacia atrás, que un miembro de la familia había estado detenido y nunca se había hablado del tema. También algunas veces sucede que también pertenece a aquellas personas que nosotros estamos vinculando por ejemplo, cuando hubo accidentes masivos, ¿no es cierto?, accidentes ferroviarios o accidentes de incendio, o por ejemplo, catástrofe o epidemia. Estamos vinculados también con esas personas que murieron y nosotros tuvimos, digamos, tuvimos la buena fortuna de seguir viviendo. Somos los sobrevivientes de esa época o de ese hecho. Entonces, bueno, espero que te haya, que sea un reto para vos, en que puedas ver a todos los integrantes de la familia con buenos ojos. No son buenos ojos, nosotros le decimos cuando lo vemos sin juzgar. Ningún ser humano
no es ni bueno ni malo, simplemente somos seres humanos y eso es lo que nos invita esta herramienta de constelaciones familiares, que es muy profunda. Yo siempre la comparo que es como la biología hecho filosofía, pero obviamente que es mucho más profunda. Entonces por eso yo te invito a que sigas viendo los diferentes videos que hay en el canal de YouTube, y las preguntas que quieran hacer me la podés hacer por mensaje de texto, por mail, y yo en el Instagram, en el vivo, también voy a hacer un resumen, voy a hablar de la pertenencia y te voy a invitar a que si querés hacer una pregunta en vivo, también te la pueda llegar dentro de mis posibilidades, obviamente, a responder. Así que bueno, espero que te haya gustado este número 4, este reto número 4 de percibirnos que todos pertenecemos. Así que muchísimas gracias, te quiero mucho, suscríbete al canal, activa la campanita, así te va diciendo en el momento que yo ya subí el video y no te perdés ninguno. Y obviamente si querés profundizar, hay muchos más videos en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias.